los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, impactos de bala en el helicóptero presidencial dejarían al descubierto vacíos en la seguridad nacional en la frontera con Venezuela. Expertos dicen que los francotiradores fallaron por falta de conocimiento en los tiros de precisión. Motociclista muerto por obstáculo invisible en Portal de las Américas impulsó a la alcaldesa a ordenar el levantamiento total de los puntos de concentración. Jugadita del gobierno intenta hacerle el quite con la resolución a la ley de comida chatarra. Hoy Colombia reportó 693 muertos, su mayor cifra en la pandemia, pero superada por la que el gobierno corrigió el pasado martes, que dejó nuestro pico en 754 y nuestro promedio diario por encima de 600. Y en los deportes, Germán Arango. El equipo femenino de Colombia se quedó con el título en la Copa Mundo de Tiro con Arco Compuesto que se disputó en Francia. Y hablando de Francia, Juliana Alaphilippe se quedó con la victoria en la primera etapa del Tour, que tuvo un terrible accidente. Afortunadamente, los colombianos salieron ilesos. Hay luto en el fútbol profesional colombiano. Murió hoy en Tunja John Mario Ramírez, quien fue gran figura con Millonarios en la década de los 90 y recientemente había sido nombrado técnico del Patriotas de Boyacá. Italia y Dinamarca se convirtieron en los primeros equipos clasificados a los cuartos de final en la Eurocopa de Naciones. Aquí está, esta es la imagen del día. Los helicópteros escolta del presidente recibiendo fuego desde tierra, segundos después de que lo recibiera el que llevaba al presidente Iván Duque hacia Cúcuta. Los sonidos de los disparos en el video evidenciarían que se usaron diferentes armas contra las aeronaves y que estas no hicieron tiros defensivos porque el sitio desde donde los atacaron estaba repleto de civiles. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Germán Arango. Buenas noches, comenzamos con la información. El ataque al helicóptero presidencial sucedió a menos de 5 kilómetros de la frontera, de manera que no solo dejó ver las fisuras en la seguridad presidencial, sino también en la fronteriza. Mira, viene la puerta abierta. Sí, viene. Este video, que circula profusamente en las redes sociales desde anoche, registra el momento en que un helicóptero negro que presuntamente sería uno de los que escoltaban a la aeronave que transportaba a Iván Duque ayer cuando recibió varios impactos de bala en su fuselaje, es más impactante por lo que se oye que por lo que se ve. Vecinos del deprimido barrio La Conquista de Cúcuta, en la comuna 7 de esa ciudad, cuyos habitantes provienen de familias de doble nacionalidad deportadas y con gran incidencia de población venezolana, captaron el momento en que el helicóptero pasaba y en que simultáneamente se escuchaban disparos de fusil desde tierra, sin establecerse si este video tiene conexión con el ataque que sufrió el helicóptero presidencial gris y azul. En todo caso, las autoridades han dicho que desde este mismo asentamiento se realizaron los disparos. Con relación geográfica a Venezuela, el barrio La Conquista se encuentra a unos 4.300 metros del punto fronterizo más cercano. El helicóptero presidencial recorrió cerca de 34 kilómetros desde el municipio de Sardinata, en donde estuvo Duque durante unas 4 horas, hasta Cúcuta, haciendo un recorrido de regreso en la misma línea del viaje de ida, lo que podría parecer una imprudencia en materia de seguridad. Norte de Santander comparte 421 kilómetros de frontera con los estados venezolanos Zulia, Táchira y Apure, y Cúcuta tiene más de 10 kilómetros de área en el límite fronterizo. Esta zona ha sido aprovechada por organizaciones ilegales como los Rastrojos, el Clan del Golfo y el autodenominado Ejército Paramilitar del Norte de Santander, además del ELN y de un reducto del EPL para hacer sus negocios ilegales casi sin ningún control. Expertos en seguridad, consultados por Noticias 1 y quienes no quisieron exponer su identidad, dijeron que fuera de todos los interrogantes que en materia de seguridad interna quedan en este ataque, lo más grave es la incapacidad colombiana de resguardar al propio jefe de Estado en la frontera caliente con Venezuela, lo que habría dejado al descubierto ante los ojos de Maduro la fragilidad colombiana frente a un ataque desde el territorio del vecino país. Pilotos que han recibido disparos en el mismo tipo de nave de las que llevaba el presidente ayer le dijeron a Noticias 1 que los disparos evidencian que hubo más de un tirador, pero también que ninguno de los que disparó había sido entrenado para tiros de precisión.
Los investigadores analizan los videos grabados por habitantes de los barrios aledaños al sitio donde aparentemente se ubicaron los atacantes. Se oyen disparos de diferentes calibres que, según las autoridades, se hicieron desde un sector del barrio La Conquista en el norte de Cúcuta. Los analistas consideran posible que los atacantes se hayan ubicado en este punto, a 1.200 metros de la pista del aeropuerto Camilo Daza, a donde iban a llegar los helicópteros por tener fácil acceso a dos rutas de fuga, una hacia el municipio del Zulia, también en norte de Santander, y otra por el anillo vial occidental hacia el Catatumbo. Consultamos a pilotos de Black Hawk que han estado varias veces bajo fuego. Identificaron los puntos del helicóptero presidencial que fueron impactados aparentemente por balas calibre .556. Los 6 disparos se concentraron en la parte posterior de la aeronave, 5 de ellos en su costado derecho, lo que indica, según los expertos, que los tiradores atacaron desde el mismo punto y no tienen experiencia en disparos ni a larga distancia ni a blancos móviles. Uno de los disparos impactó la antena de comunicaciones VHF del rotor de cola y otro el borde de ataque de una de las palas del mismo componente. Otros 2 tiros afectaron la cubierta del tail cone, donde están los ejes impulsores, y otro más una pala del rotor principal. Conocimos que los tripulantes del helicóptero presidencial oyeron los impactos que recibió el Black Hawk. De inmediato tomaron velocidad y altura, verificaron cuáles de las 82 luces de precaución y aviso se encendían en rojo y buscaron un sitio asegurado por ejército para aterrizar. También conocimos que en esta clase de situaciones los pilotos cuentan con 3 opciones para disparar como medida de protección al presidente: fuego directo, supresor o de reconocimiento. En este caso, los tripulantes del helicóptero presidencial y de las aeronaves escoltas prefirieron salir de la zona y no disparar, porque el sitio de donde los atacaron es zona habitada por población civil. Luego del atentado, en registros de la policía en el barrio La Conquista, se hallaron abandonados 2 fusiles y en las operaciones de anoche se reportó la captura de 5 personas. Enrique Tapias. María Fernanda, es un hecho que ninguna de las 2 operaciones ha dado con información definitiva sobre el atentado, pues luego de estas se anunció una recompensa de 3.000 millones de pesos por información que sirva para identificar a los tiradores. Tras el ataque con disparos de fusil al helicóptero FAC 007 en zona urbana de Cúcuta, la policía organizó un grupo especial de investigación en compañía del CTI de la Fiscalía, que en menos de 2 horas después de la agresión a la aeronave ya habían ubicado el sitio específico desde donde se realizaron los disparos. Mira, escuchen. Antes de las 6 de la tarde de ayer viernes, según la policía, ya sus unidades especiales habían encontrado en el noroccidente de Cúcuta las armas con las que supuestamente se hicieron los disparos contra el helicóptero en el que se movilizaba el presidente. En un barrio cuyo nombre es La Conquista. Estos son los elementos con los que aparentemente se realizó el ataque y que estaban abandonados en el piso en medio de unos matorrales. Fueron encontrados 2 fusiles, 5 proveedores, 20 vainillas. Esos fusiles es un fusil AK-47 con número de registro que ya está siendo buscado por los peritos de la Policía Nacional y de la Fiscalía. El director de la policía señaló que por lo menos 6 de las vainillas encontradas por las unidades especiales de la institución pertenecen a disparos realizados con este fusil AK-47, según información preliminar de sus expertos. Un fusil calibre .762 tipo FAL con marca de las Fuerzas Armadas de Venezuela. De las 20 vainillas percutidas encontradas en el lugar de los hechos, 14 de ellas pertenecen al fusil FAL preliminarmente. Además de este material encontrado y relacionado por la policía con el ataque, las autoridades también hicieron durante la noche 16 registros en la zona, 2 allanamientos y la detención de 5 personas con el aval de la Fiscalía para ser identificadas e interrogadas sobre los hechos. El Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos para quienes entreguen información que permita dar con los responsables del atentado, entre quienes están los que dispararon y huyeron del sitio luego de abandonar las armas que encontró la policía.
El ataque es otro hito en el deterioro de la seguridad pública en el Catatumbo. Según lo explica el fundador de un laboratorio de innovación social en la zona, podría significar un nuevo rumbo para el ELN allí y también una participación de la inteligencia venezolana. Víctor Ballestas. María Fernanda, él como conocedor de la zona en la que se hicieron los disparos, dice que allí han estado la guerrilla del ELN, los rastrojos, las autodefensas gaitanistas y los del EPL, entre otros. El ataque de ayer es de la mayor gravedad, también porque se suma al contexto de lo que ha venido siendo el deterioro de la seguridad en Cúcuta. Para el politólogo y cofundador de Border Lab, laboratorio de innovación social, donde se abordan problemáticas de la frontera en materia de migración, seguridad, justicia y derechos humanos, lo sucedido ayer con el ataque a la comitiva presidencial no fue fortuito o al azar, teniendo en cuenta que la agenda presidencial era de público conocimiento. Pero además, aunque aún hay poca información, este tendría todas las características que apuntarían al ELN, que se encuentra en cambio de mando, ahora en cabeza de Antonio García, históricamente con influencia en el Catatumbo. El presidente ayer pues justamente estaba en el Catatumbo, que es una de las zonas más complejas en materia de orden público del país, tal vez la zona con la que más haya cultivos ilícitos en el país, y él fue allá a enviar un mensaje de fortaleza, ¿no? Y decir que iba a acabar con los grupos ilegales. Y creo que eso también es un poco una respuesta, ¿no? Para el experto, este ataque también dejó en evidencia la vulnerabilidad de la seguridad del presidente, atacado a plena luz del día, hecho que podría también estar relacionado con el ataque hace pocos días a una patrulla policial y al atentado a la Brigada 30. Y yo no descartaría incluso que pudiera también haber elementos de la inteligencia venezolana involucrados en esto que está cambiando en Cúcuta, ¿no? La zona desde donde salieron los disparos y donde se encontró un fusil de las Fuerzas Armadas Bolivarianas hace parte del perímetro del área rural de Cúcuta, zona violenta con asentamientos informales. Zona, digamos, de milicia, ¿no? Pero que es controlada por diferentes grupos. Y esto se materializa a través de dinámicas de extorsión, dinámicas de prestación de servicios de seguridad informal, dinámicas de limpieza social. Son al menos 6 grupos armados irregulares los que se disputan este territorio fronterizo y que al menos desde 2020, según se ha podido documentar, han recrudecido la violencia en esta zona del país. Está el grupo Tren de Aragua, que es otro grupo venezolano. Están los rastrojos, están las autodefensas gaitanistas y están también los reductos del EPL. Por ahora, ninguno de estos grupos se ha atribuido el ataque, que no dejó personas lesionadas. La muerte de un motociclista por el obstáculo que no vio en la protesta del Portal de las Américas llevó a la alcaldesa de Bogotá a concluir que ellos no están en capacidad de garantizar la vida de las personas y en consecuencia ordenó levantar todos los bloqueos y concentraciones en la ciudad. A partir de hoy se suspende cualquier actividad de aglomeración sobre el espacio público del Portal de Suba y del Portal de las Américas. Hoy desde la localidad de Fontibón, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo el anuncio de levantar los espacios que manifestantes se habían tomado en 2 portales de la ciudad como parte del paro nacional y en parte por los hechos ocurridos anoche, en donde el joven Camilo Vélez, de 27 años, quien transitaba en su moto por la avenida Ciudad de Cali a la altura del Portal Las Américas, perdió la vida luego de que un cable atravesado de lado a lado de la vía obstruyó mortalmente su paso. No tienen ellos ninguna capacidad de garantizar que esas actividades se harán de manera pacífica. Día tras día, lo que ha venido ocurriendo es que actividades y convocatorias culturales y comunitarias terminan tomadas por violentos, por vándalos y por criminales, que lo que quieren es confrontación, no concertación, y que en lo que terminan es en violencia. Y aseguró que de ninguna manera admitirá que estos grupos violentos, que nada tienen que ver con la manifestación, continúen cobrando vidas y acabando con la ciudad. No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que la radicalización oportunista y politiquera de unos sectores sectarios que están haciendo campaña con sectarismo y con radicalismo
sigan atormentando la tranquilidad de nuestra ciudad. Entre tanto, ayer se hizo la presentación del nuevo secretario de Seguridad del distrito, Aníbal Fernández de Soto, luego de la renuncia de Hugo Acero, quien estará en el cargo hasta el próximo 1 de julio. Según la alcaldesa, el saliente secretario semanas atrás ya le había manifestado la decisión de separarse del cargo para dedicarse a otros proyectos. En su reemplazo llega un bogotano ex viceministro del Interior y de Defensa. De una brillante experiencia en el tema de derechos humanos, de seguridad, de justicia, de convivencia. Fernández de Soto llega en circunstancias en que la capital atraviesa un momento difícil, en donde luego de más de 40 días de manifestaciones, las afectaciones en algunos puntos de la ciudad continúan y la inseguridad dejó de ser un tema de percepción. Vamos a trabajar, señora alcaldesa, en un modelo de convivencia basado en los derechos de los ciudadanos, poniendo a la ciudadanía en el centro. Vamos a trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad. Vamos a generar confianza, total transparencia, hacer los mejores esfuerzos para que haya cero impunidad. Desde el próximo jueves, Fernández de Soto iniciará en este importante cargo para la situación que atraviesa la ciudad. En vez de los símbolos de advertencia que el Congreso aprobó, de acuerdo con el estándar internacional que pide marcar la comida que puede causar daño a la salud, el gobierno dictó una resolución que pone en una misma etiqueta alertas y beneficios. Eduardo López Júquer. María Fernanda, la Organización Mundial de la Salud pide octágonos monocromáticos en la cara frontal del empaque. Pero el gobierno colombiano reglamentó colores, formas diferentes e información favorable junto a los sellos de advertencia. Mientras en el Congreso discutían el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos, conocido como Ley de Comida Chatarra, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, expidió una resolución evadiendo la ley que finalmente aprobaron en Cámara y Senado. Lo que están haciendo aquí por parte del gobierno es una jugadita. La ley aprobada obliga a que los alimentos ultraprocesados en paquetes, botellas o enlatados adviertan con figuras octogonales negras los excesos en azúcar, sodio y grasas de su contenido, como lo indica la Organización Mundial de la Salud, para la prevención de enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad. La evidencia técnica y científica que demuestra que los etiquetados que sean frontales, octagonales, monocromáticos y que hablen de excesos son los que se tienen que adoptar, porque un octágono es una señal de advertencia. Por el contrario, la resolución firmada por el ministro Ruiz desconoce las indicaciones de las autoridades internacionales y la ley y cambia los símbolos mundiales por otras figuras. Aquí quieren poner unos círculos, pero además lo quieren adornar con colores, pero además no hablan de excesos, que es la palabra que usted lo alerta, sino de altos, para bajar el tono a la información y confundir. Otra de las advertencias de la OMS y de la ley aprobada la semana pasada para prevenir las enfermedades no transmisibles y reducir su alta incidencia en niños, niñas y adolescentes es que los empaques de alimentos ultraprocesados no pueden incluir sellos de advertencia con información positiva de manera simultánea. Buscan es revolver los sellos de advertencia, de excesos, de alerta, con sellos positivos, es decir, rico en fibra, rico en sodio. Entonces eso es como ponerle dulce a un veneno. Los promotores de la iniciativa anunciaron la demanda contra la resolución 810 del Ministerio de Salud, porque además de contradecir la ley aprobada, lo que van a hacer es peor que lo que teníamos. Y respeta los códigos internacionales de etiquetado frontal de alimentos. Aunque los congresistas del partido de gobierno estaban dispuestos a hundir la sobretasa a la gasolina, según dijo uno de ellos, para no darle presupuesto a las ciudades cuyos alcaldes son de otro partido, se unieron a la ley que salvó las finanzas municipales. Juliana Ramírez. María Fernanda, este impuesto se cobra desde hace 23 años, pero toca volver a legislar sobre él por una orden de la Corte Constitucional. Pero el gobierno lo dejó para última hora y casi deja a los municipios desfinanciados. El gobierno Duque tuvo más de 2 años para cumplir la orden que dio la Corte Constitucional referente a que la base gravable de la sobretasa a la gasolina y ACPM fuera calculada por el Congreso y no por el Ministerio de Minas y Energía, como se venía haciendo desde 1998, y no tramitó nada.
Se pretendió incluir el tema en la reforma tributaria que se cayó por el paro nacional y unas semanas después los camioneros estaban solicitando que tumbaran el tributo como petición del paro. Lamentamos profundamente que los alcaldes se vean enfrentados a ese hueco fiscal, pero también conocemos que en este momento de reactivación económica esos 1.000 pesos para nosotros sería un efecto multiplicador. En medio de manifestaciones y año preelectoral, el autor del proyecto de ley, el representante Bayardo Gilberto Betancourt, decidió retirarlo y de nuevo el recaudo de 2,7 billones de pesos anuales, de los cuales cerca de 300.000 millones de pesos van a las arcas del gobierno nacional y el restante para financiar planes de desarrollo y sistemas masivos de transporte, estuvo a punto de caerse de nuevo. Yo no me voy a prestar para que con un tributo que creemos en este Congreso se beneficie el alcalde de Cali, la alcaldesa de Bogotá y después traten al Congreso de la República como si fueran unos sinvergüenzas. En un nuevo proyecto impulsado por congresistas de todos los partidos menos el Centro Democrático, se logró aprobar a través de sesiones extras la iniciativa que cumplía con lo ordenado por la Corte Constitucional. Para toda la opinión pública queremos darles la tranquilidad que esto no se verá reflejado en el precio final de la gasolina y el ACPM. Precisamente porque esta sobretasa se ha cobrado desde hace 23 años y lo único que cambió con lo aprobado en el Congreso es quién calculará su fórmula. Si se hubiese caído este tributo representaría una grave crisis para municipios y departamentos. Ciudades como Bogotá, Medellín y Cali tienen pignorado estos dineros, mientras para las cajas de territorios como Florencia y Uribia significan un flujo de dinero importante. Con UCIs y cementerios al punto del colapso, Colombia reportó hoy 693 muertos por el COVID-19. En cifras brutas, esta sería la peor en toda la pandemia. Pero el lunes pasado el gobierno corrigió la del domingo anterior y esta es por ahora la peor, 754. Dayana Cruz. María Fernanda, Colombia ya lleva 2 meses en el pico de la pandemia en una especie de meseta que ya nos posiciona como el tercero en el mundo en mortalidad diaria. Desde el 20 de abril pasado, cuando Colombia superó sus anteriores picos en el COVID, el país está reportando más de 400 muertos diarios. Y a diferencia de los anteriores brotes, este se sostiene ya durante más de 2 meses y ubica a Colombia hoy como el país más mortal de la pandemia, solamente después de India, en número de muertos diarios. El intensivista Hugo Nieto sostiene que no solo el gremio está agotado al cabo de 15 meses de pandemia, sino que también se están acabando sus insumos. Tenemos desabastecimiento en sedantes, en relajantes neuromusculares, en medicamentos cardiovasculares y aún más grave, en oxígeno. El gremio cuenta que la capacidad ya está desbordada en las principales ciudades del país. Distrito Capital, Antioquia, Atlántico y Bolívar. Y esto se refleja en la alta ocupación en las instituciones de salud en estos departamentos. Mientras que en el primer pico la máxima de muertes se presentó el 30 de julio de 2020 con 350 y en el segundo se dio el 21 de enero con 419, este tercer pico está rompiendo récords históricos casi diariamente y esto, según el especialista, se debe al comportamiento del virus. Hoy se describen múltiples mutaciones y variantes con comportamientos clínicos distintos, ya sea en la posibilidad de transmitir la enfermedad, en la capacidad de hacer daño, como nosotros lo llamamos la virulencia. El pasado lunes 21 de junio, Colombia reportó la más alta cifra de muertes diarias, 754, elevándose de forma categórica frente a los fallecimientos de ambos picos. Bogotá es otra vez el epicentro del presente brote de la pandemia y a pesar de que es la mejor dotada, el ritmo al que se están muriendo los pacientes ya es superior a la capacidad de la ciudad para enterrarlos. Bogotá reporta los índices más altos de muertes y contagios. Ayer más de 230 muertos en la ciudad y hoy 198. Teniendo en cuenta que Bogotá tiene la capacidad de incinerar 180 cuerpos por día, es evidente que muchos de ellos han tenido que esperar en los contenedores su turno de cremación. Aunque está comprobado que la vacunación ha reducido los índices de mortalidad en los grupos poblacionales que ya recibieron las 2 dosis, la situación se agudiza, pues esta semana durante 3 días, cientos de personas que llegaron 21 días después para recibir su segunda dosis de Pfizer tuvieron que devolverse a sus casas, pues los biológicos fueron entregados hasta ayer viernes. Las personas que requieran segunda dosis de Pfizer y que se pusieron la primera en centros comerciales, vamos a ponernos al día a partir del jueves. Nos ha dicho el gobierno nacional que mañana llega nuevamente Pfizer a Colombia y entonces nos pondremos
al día. Por otra parte, desde la Secretaría de Salud se identificaron las zonas con mayor cantidad de propagación del COVID-19, en donde se implementaron medidas para reducir el riesgo de transmisión, como organización del espacio público, peatonalización de vías, comunicación del riesgo de contagio y puntos de toma de pruebas. Estas zonas son Las Ferias y Santa Cecilia en Engativá, el Muelle en Fontibón, Galerías y Teusaquillo en la localidad de Teusaquillo, 12 de octubre en Barrios Unidos, Timisa y Carvajal en la localidad de Kennedy, Ciudad Montes en Puente Aranda, San José en Rafael Uribe Uribe, El Restrepo en la localidad de Antonio Nariño, Bosa Central en Bosa, Tibabuyes en la localidad de Suba y Los Cedros en Usaquén. Son zonas en las que hemos tenido pues unos retos mayores y cuyas poblaciones han sufrido más y han pagado más alto precio por esta condición de pandemia. El escenario en las unidades de cuidado intensivo también es de gran preocupación, pues aunque la ocupación está en 97.3 y hay 60 camas disponibles para atender pacientes COVID, las solicitudes diarias para lograr estar en una de estas es de más de 100. Hoy, tan solo en Bogotá, se reportaron 11.040 casos positivos y el número de muertos totales logró en la capital 22.822. A pesar de que el año pasado no hubo viajes, el pasaporte colombiano fue clasificado en el puesto 41, lo que indican los indicadores. El portal Visa Index publicó hoy su ranking de pasaportes con el nuestro en el lugar 41, por ser aceptado sin más trámites que mostrarlo en 130 países, Argentina y el Vaticano entre ellos, con formulario en internet en otros 25, entre ellos Vietnam, y con cita en consulado y visa en otros 74, que incluyen Nueva Zelanda e Indonesia. Esto indica que en la Conchinchina no reciben todo Vietnam. Esto es lo que indican los indicadores. El gobierno pretendió corregir las cifras en el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas sobre los muertos en el paro nacional. La vicepresidenta canciller se reunió con la delegada de la ONU, pero esta ratificó su independencia y la de sus fuentes de información, con una cifra final de 54 civiles y 2 policías muertos. En la inauguración de la sesión número 47 del Consejo de Derechos Humanos que se desarrolló esta semana en Ginebra, Suiza, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, manifestó su preocupación por los asesinatos que se han presentado en medio de las protestas en Colombia, que según su oficina ha superado los 50 muertos. From 28th of April to 16 June, we registered allegations of 56 deaths, including 54 civilians and 2 police officers in the context of the protests, mainly in the city of Cali, as well as 49 alleged victims of sexual violence. Inmediatamente, el gobierno colombiano, primero con la embajadora de Colombia ante la ONU, Alicia Arango, desestimó las denuncias que ha recibido la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia y dijo que el organismo sacó sus cifras por rumores. Se ha comprobado a la fecha que hay 24 personas que murieron por el paro, pero 19 no murieron por el paro y 11 están en investigación. Cuando la señora Bachelet dice que hay 54 muertos por el paro, se equivoca. Y eso le hace daño al país. Además de la embajadora, la vicepresidenta canciller Marta Lucía Ramírez negó la cifra entregada por Bachelet y después de un encuentro que sostuvo con la representante en Colombia de la alta comisionada de Derechos Humanos, Juliette de Rivero, le advirtió a la ONU que debe tener cuidado con los datos que maneja. Pero así también hemos pedido a la doctora Juliette Rivero y a la oficina de la alta comisionada tener un gran cuidado con el manejo de las cifras, una gran responsabilidad. Y le dijo a la ONU que solo se atenga a las cifras oficiales. De tal manera que nos concentremos en aquellas que está comprobado que se relacionan con las protestas. Sin embargo, la representante en Colombia le respondió al gobierno que la cifra de 56 muertes que maneja la Oficina de Derechos Humanos de la ONU se dio por las denuncias que han recibido. Nosotros estamos dando seguimiento a todas las alegaciones que hemos recibido. Aunque el gobierno quiere que la ONU maneje las cifras que entrega la Fiscalía, la cual dice que se han presentado 25 asesinatos en medio de las protestas, otras organizaciones internacionales como Human Rights Watch ha documentado 34 casos, mientras que las ONG Temblores e Indepaz, que han hecho las investigaciones en terreno, registran 43 personas fallecidas desde que comenzó el paro.
Memo Fantasma volvió a los expedientes criminales porque un periodista expuso cómo lo habían borrado de los archivos de investigación criminal y con su nueva hoja de vida hizo negocios hasta con el esposo de la vicepresidenta. Ayer fue capturado en su ambiente, en las inmediaciones del Club El Nogal. Memo fue uno de los fundadores del bloque Libertadores del Sur. Después de varias décadas de lograr no ser detectado ni buscado por las autoridades, fue capturado ayer en inmediaciones del barrio El Nogal de Bogotá, cuando se movilizaba en una camioneta de alta gama Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, que tenía fachada de empresario con negocios y residencia en Madrid, España, desde 2015, pero quien en realidad es, según los expedientes que se reconstruyeron recientemente, un antiguo narcotraficante y paramilitar encargado de liderar todas las operaciones de narcotráfico a las Autodefensas Unidas de Colombia. Memo tenía en la nómina 2 fiscales. Sí. Y tenía en la nómina 2 policías del Dijín. Y que uno de los fiscales que ya es defensor, pues privado, borró los archivos de Memo antes de salir. El periodista Jeremy McDermott, que lidera el portal de noticias Inside Crime, especializado en investigaciones sobre el crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe, fue quien descubrió la historia de este misterioso personaje que hoy se encuentra en la cárcel. La historia del hasta ahora escurridizo Memo Fantasma se remonta a finales de los años 80, cuando trabajó con varias organizaciones criminales. A finales de esa misma década se unió al bloque paramilitar Central Bolívar y también habría tenido nexos con el cartel de Pablo Escobar. Pero la investigación de Jeremy McDermott tuvo mayor impacto político porque reveló que Acevedo fue asociado en la construcción de varias edificaciones en Bogotá y mediante un fideicomiso de la empresa Hitos Urbanos, cuyos accionistas son la vicepresidenta de la República y actual canciller Marta Lucía Ramírez y su esposo Álvaro Rincón, reconocido constructor. Hola muchachos. Hola. En 2006, Acevedo vendió varios lotes a la empresa de Rincón y Ramírez y la importante pareja también habría gestionado un cupo para los hijos de León Acevedo en un colegio bogotano. La vicepresidenta y Memo Fantasma denunciaron al periodista por injuria y calumnia. Exactamente el mismo amenaza que yo enfrenté de Marta Lucía Ramírez. Es esta injuria de calumnia, que es un delito penal y que ha sido usado por muchos para intentar callar y amenazar a los periodistas. Otras 3 personas fueron detenidas en Antioquia y Córdoba, 2 de ellas familiares, presuntos testaferros de Memo Fantasma, quien deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ya regresamos con la actividad electoral dentro de los consulados de Colombia. Este es Noticias 1, la red independiente. Mientras aún se buscan restos en las ruinas de las torres Champlain of Salem en Miami, se conoció el estudio de un ingeniero estructural que en 2018 advirtió que era necesario reparar todo el concreto de sus primeros pisos, pues al cabo de 40 años estos habían sido corroídos por la sal de la arena con la que se construyó. Las obras estaban por iniciarse, dijo la gerencia administradora del condominio. La alcaldía de Miami llamó a una revisión de todos los edificios de más de 40 años en el área. Este es Noticias 1, la red independiente. Bucaramanga tiene como comisionado de familia y en consecuencia autoridad en materia de violencia intrafamiliar a un hombre ya famoso en las redes por golpear a la mamá de sus hijos. Según la alcaldía, luego del video, pasó su periodo de prueba y puede posesionarse en propiedad. Esta semana la alcaldía de Bucaramanga, cuyo titular es Juan Carlos Cárdenas, renombró a Fabián Gonzalo Canal comisario de familia después de haberlo suspendido por haber golpeado a una señora que buscaba que su oficina la atendiera. Se trata del mismo hombre que el pasado mes de enero, desempeñando ese cargo, la agredió. La víctima, que no quiso revelar su identidad, le contó a Noticias 1 lo ocurrido el día de la agresión. Yo llegué a la comisaría de familia del barrio Las Joyas sobre las 8 de la noche en busca de ayuda, como llegamos muchas personas ahí. Pasaba que el padre de mi hijo debía regresarme el niño el domingo sobre las 6 de la tarde. Llegó el domingo y el señor no me lo devolvía, llegó el lunes y yo ya no tenía información sobre el niño, el señor no me contestaba el celular. La víctima dijo que el padre de su hijo la maltrataba y que ella tenía miedo de buscarlo. Canal le dijo que no podía hacer más. Y cuando él sale, empecé a grabarlo, nuevamente empecé a grabarlo. Tenía el celular en la mano derecha a la altura de la cara y el señor se me viene encima y me dice, señora, no me grabe, y me golpea. Este video se hizo viral en redes sociales y
el funcionario fue suspendido de su cargo por 2 meses. Y a pesar de que la alcaldía de Bucaramanga en su momento dijo rechazar rotundamente cualquier acto de maltrato hacia las mujeres, rechazamos rotundamente este tipo de actos ante la ciudadanía y especialmente contra las mujeres. Esta semana, esta misma funcionaria que dijo que en la alcaldía de Bucaramanga había cero tolerancia para los agresores de mujeres, lo ratificó en su cargo. El nombramiento oficial de Canal se dio con la resolución 0632. Ahí dice que Canal superó satisfactoriamente el periodo de prueba en el cargo. No es justo con las mujeres que una persona que agredió a una mujer ejerciendo un cargo público, siendo el encargado de salvaguardar los derechos de la familia, de las mujeres y de los niños, que somos los más desprotegidos. Noticias 1 buscó a Melissa Franco, secretaria de Interior, que lo renombró, pero aunque leyó nuestros mensajes, nunca contestó. A pesar de la fiereza con la que la pandemia nos ataca en todo el país, el tiempo al aire libre, la posibilidad de viajar y la experiencia de conocer lugares puede suceder antes de que llegue la normalidad. Ahora se habla de un turismo bioseguro en la nueva normalidad. El turismo en el mundo antes de pandemia era tal vez la industria de mayor crecimiento sostenido en el tiempo y en Colombia no era la excepción. Con la llegada de la pandemia, este fue uno de los sectores más afectados por el paro total de actividades por más de 7 meses. Hasta ahora, nuevamente se está viendo una reactivación. Los cálculos optimistas hablan de que en el 2023 vamos a llegar a esa normalidad. Sin embargo, tenemos mucha esperanza de que más rápido o más pronto que tarde vamos a llegar a empezar a tener esa normalidad. En estos momentos en el país ya está permitido hacer turismo respetando los protocolos de bioseguridad y a su vez estos espacios ya cuentan con un límite de aforo, además de la seguridad que garantiza una apertura segura. En la medida en que hemos aumentado poco a poco los aforos, pues vamos recibiendo un poco más de huéspedes. Entonces, hoy podemos hacer turismo. Ahora la recomendación para quienes están planeando un viaje o unas vacaciones es que busquen la hotelería, transporte y restaurantes de manera formal, pues estos están preparados para recibir a sus huéspedes. Además, conocer si en estos espacios se respetan los protocolos de bioseguridad. Muy juiciosos en las normas e indicaciones que nos entreguen en los hoteles, en el transporte, en los sitios que visitemos, qué instrucciones nos dan para garantizar que esos protocolos de bioseguridad se cumplan y estemos todos seguros. Tenga en cuenta que si usted es empleado y pertenece a una caja de compensación, puede aprovechar los servicios de turismo que habitualmente tienen unos precios favorables para sus afiliados. Mientras en el consulado de Houston, Texas, hace campaña de reelección un congresista uribista, la Asociación de Diplomáticos denuncia que un programa hecho para unir a los nacionales en el extranjero corre el riesgo de convertirse en una herramienta política. ¿Qué tal esto? El representante a la Cámara de los Colombianos en el exterior, Juan David Vélez, estaría utilizando, con ayuda de algunos cónsules, los canales oficiales de la Cancillería para propaganda política. Así lo denunció el senador Antonio Sanguino. El representante Juan David Vélez está con el apoyo de estas funcionarias y funcionarios usando los canales de la Cancillería para realizar descaradamente actos de campaña. El senador se refiere al programa del Ministerio de Relaciones Exteriores Colombia nos une, el cual está dedicado a apoyar y vincular a colombianos residentes en el exterior con clases y actividades. Sin embargo, el pasado 4 de junio fue utilizado por la entonces cónsul de Colombia en Houston, Amalia Salgado, para promocionar al representante Vélez. Aquí desde nuestro consulado, nuestra casa, el Consulado General de Colombia en Houston, queremos darle la bienvenida al representante de colombianos en el exterior, al representante Juan David Vélez. Durante el encuentro, la cónsul, quien estuvo en la unidad de trabajo legislativo del representante Vélez hasta 2019, exaltó la labor del congresista y dedicó gran parte del programa para promocionar la ley de política migratoria que fue impulsada por Vélez. Para mí era fundamental que los colombianos en el exterior conocieran lo que próximamente será la ley. Algunos congresistas y la Asociación Diplomática y Consular de Colombia denunciaron que en la ley que se aprobó, el representante Vélez incluye un artículo que pasa el programa Colombia nos une de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano al Viceministerio de Relaciones Exteriores, lo que para ellos se convertirá en un fortín político. Con esta modificación se corre el riesgo de politizar el programa Colombia nos une, asumiendo un manejo de presupuesto elevado y accediendo a información personal de nuestros compatriotas en el exterior.
El representante Vélez, quien fue uno de los congresistas que apoyó activamente la reelección del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha participado en eventos con algunos colombianos que han asegurado que las protestas en Colombia están infiltradas por el castrochavismo. Esto es una injerencia internacional que está afectando en este momento a Colombia para quitarnos la democracia. Eso estamos claros. Algunos colombianos manifestaron que el congresista Vélez no está representándolos y, por el contrario, está haciendo política para su reelección el próximo año. Hay más preocupación por la agenda del partido de gobierno, por la agenda del uribismo. El senador Sanguino manifestó que el gobierno colombiano debe representar a todos los connacionales que viven en el exterior y no solo a una parte. Usted lo sabe que si usted es ciudadano americano y solicita el... La televisión china en Estados Unidos divulgó el video de la primera experiencia de un niño frente al espejo y su interés por saber qué había detrás de él. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias, con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia.